Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente Para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Bienvenido y bienvenida a esta Wellness Talk con Alfredo Bataller, el CEO de SHA. Este podcast hablamos sobre, primero que nada, la familia, los hijos, lo que nos hace repensar nuestra definición de éxito. Después hablamos de la industria del wellness como una nueva economía que no nada más es una tendencia o una moda, sino es algo que llegó para quedarse y seguirá creciendo en los siguientes años, sobre todo a través de la industria del real estate wellness. Hablamos sobre la definición del bienestar y de cómo no se compra con una pastilla mágica y de cómo a veces se nos presenta de esa manera, pero los players reales en el negocio del wellness están pensando más allá para poder entregar ese bienestar tan prometido. Hablamos de longevidad, hablamos de la inteligencia artificial y cómo utilizarla en el backend para que en el frontend realmente sea una imagen y una presencia humanas, que eso es lo que genera los cambios verdaderos. Y hablamos sobre todas las tendencias que se están viendo en bienestar y cómo reinterpretarlas a favor de los empresarios y empresarias, profesionales de la salud y personas que estamos reinventando la industria del wellness. Acompáñame con Alfredo Bataller, CEO de SHA, en esta Wellness Talks. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estamos en Wellness Talks y hoy nos acompaña Alfredo Bataller. Él es CEO de SHA Wellness. Y tengo el privilegio de recibirte. Alfredo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un honor estar contigo. Muchas gracias. Tenemos mucho de qué hablar, pero me gustaría empezar con un tema que ya empezó resonando entre tú y yo, que es el tema de los hijos. Tenemos hijos de edades pequeñas y yo te platicaba que yo no planeé mucho la familia y de repente estuve ya en familia. ¿Cómo fue para ti el hecho de convertirte en papá y decidir ser papá? Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido una vocación de familia y tuve, pues, creo que es un privilegio ser papá. Pero la primera vez fueron dos a la vez, fueron cuatas, así que fue toda una experiencia de 0 a 2, pero la verdad es que se han transformado en el sentido de mi vida, ¿no? Casi todo lo que hacemos al final es para dejarles o conocimiento o recuerdos. Así que intento ponerle límites al trabajo para no arrepentirme luego de no haber vivido con ellos más tiempo. Ya tiene 20 años. En estos 20 años he conocido gente súper interesante de todo el mundo. Y normalmente la gente que nos visita es gente que podemos entender exitosa desde de lo que hoy entendemos como parámetros de éxito. Entonces a mí me gusta mucho preguntarles de qué se arrepienten en la vida. Y normalmente se arrepienten de no haber podido compartir más tiempo con sus hijos cuando eran pequeños, porque les coincidía justamente con su etapa prime de growth, de crecimiento, de desarrollo, de expansión y demás. Entonces, es un precio muy alto el que han pagado. Entonces, siempre intento aprender de los demás para no tener que pagar yo el mismo precio, ¿no? Así que sí, para mí se han transformado en la esencia de mi vida. Tengo dos niñas, Olivia y Nicole, de 8 años, y luego pues fui bendecido con Alfredo Jr., que ahora tiene 4 años. Felicidades y gracias por compartir. Hablas de esta definición del éxito como lo entendemos hoy, ¿no? Y parte del bienestar es definir el éxito o redefinir el éxito. Más allá del éxito económico, empresarial, ¿cómo tú defines el éxito desde tu definición? Sí, para mí el éxito, primero, por un lado, es el balance. El balance de las cosas que para ti son más relevantes en tu vida, sin dejar ninguna atrás. Entonces es imposible llevarlas a todas parejas, ¿sí? Pero sí proponerte decir si estas cosas son importantes para mí, en cada etapa de la vida, algunas tienen más protagonismo que otras, pero eso es una deuda que genero con las otras, que en la siguiente etapa tengo que resarcir. Y que al final del camino, todas esas cosas que has decidido que para ti son importantes, como puede ser la familia, la espiritualidad, generar riqueza, patrimonio, comunidad, etc. Y luego, para mí la felicidad siempre es compartida.
La felicidad para mí siempre tiene el componente de que tiene que tener un impacto, em, eh, si es posible, global, ¿sí? Y si no puedes global, pues que sea en tu comunidad. Pero sí creo que, por ejemplo, esta actividad que tú haces con los posts es una forma de compartir conocimiento. Y con el conocimiento viene la alegría. Claro. Y entrando a los negocios de wellness, en Sí. los que ustedes ya llevan varios años, décadas, ¿cómo esta definición de éxito, de balance, eh, se lleva o no a cabo en los negocios de bienestar en general, de wellness, que dicen ser de bienestar, pero que tal vez el balance no es el enfoque, sino más bien tal vez una única arista? ¿Y qué tanto ves esa necesidad de que el negocio hable del wellness como este equilibrio de varias áreas? ¿Te refieres como negocio de wellness? Como la industria del Ok, bienestar. sí. Sí, mira, yo creo que la industria del bienestar, vamos a hablar de cifras, ¿sí? La previsión de crecimiento del mundo para la próxima década es en torno del 3 al 4% de economía global. México en este momento está lamentablemente con crecimientos prácticamente cero, que para un país en vía de desarrollo debería ser más alto, pero el mundo en general se estima que va a crecer entre el 3 y el 4% a nivel global. El turismo se considera que va a crecer en torno al 7% anual, sostenido cada año durante la década. Y lo que se llama wellness, 14%. ¿Sí? Bien, esos son datos muy buenos, porque lo que hacen es verificar que esto no es una moda, no es una tendencia, es una economía que viene para quedarse. Y basta ver los hábitos de consumo de las personas, cómo están cambiando, cómo disminuye el consumo de alcohol, ya no solo en las generaciones nuevas, sino en nuestras generaciones, cuando hay mayor nivel de conciencia y educación. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad. Ahora, la palabra wellness es demasiado genérica, ¿sí? Entonces, cuando hablan de que wellness hoy tiene un valuation de $6 trillions, dices, bueno, pero ¿qué incluye esto, no? Y ahí incluye todo, desde comida saludable hasta turismo de salud, hasta biohacking, hasta una peluquería que hoy se llama wellness. Entonces es demasiado genérico. Entonces hay que ir a los nichos, ¿sí? Hay nichos que van a crecer muy grandes. De los que yo creo que van a crecer más es lo que llamamos wellness real estate, que es como crear espacios saludables. Creo que es una asignatura pendiente. En el mundo civilizado pasamos en torno al 80% de nuestro tiempo indoors, entre oficina, casa y coche. Entonces tenemos que ver cuál es el tipo de materialidad, de elementos, del aire que respiramos, el agua que consumimos, el cuidado de la insonorización. Todo este tipo de cosas tienen un impacto muy grande en nuestra salud. Entonces, ese es un segmento de crecimiento muy intensivo. El otro muy intensivo, yo creo que es todo lo que está relacionado con neuroplasticidad, ¿sí? Y prevención de enfermedades relacionadas con el cerebro, incluidas las adicciones. Y el otro que creo también va a crecer mucho es todo lo que es diagnóstico cruzado con inteligencia artificial, ¿sí? Esas son las tres que, si hoy tengo que apostar, te diría que van a crecer a niveles tal vez superiores al 20% anual. Ok. Me gusta cómo lo dices, y el real estate de wellness es justamente este ejemplo de que llevamos décadas construyendo espacios para optimizar algún área, funcionalidad, practicidad, productividad, velocidad, pero no otras áreas de salud, bienestar en el sentido holístico. Lo que tú mencionabas, el aire, cómo afecta a la comunidad, cómo eso afecta a los hábitos de las personas que las habitan. Y creo que es este tema, así como tú como hombre, padre de familia, define el éxito desde una perspectiva más amplia, el edificio también se está redefiniendo como una definición de éxito más amplia. Para hacer un edificio exitoso no es nada más llenarlo de inquilinos que te paguen renta, es cómo viven esas personas adentro, qué aportan a la comunidad alrededor, cómo vienen los recursos naturales que utilizan, el net zero, el net positive, ¿no?
Y eso es lo que yo quiero hablar mucho con gente como tú, porque reinventar la economía del wellness, que va a llevar a esos, digamos, desarrollos más conscientes e integrales, hay un trade-off, ¿no?, entre lo que rentabiliza el metro cuadrado en el paradigma actual con lo que lo va a hacer en un futuro con esos valores a los que queremos llegar. Pero en el camino hay muchas ideas que cambiar y muchas maneras de hacer business que me imagino que para Shah Wellness ha sido un reto, porque no es de que dijiste tu idea y funcionó. Hay que hacer todo un movimiento y una nueva cultura para que estos negocios existan y crezcan. Las tendencias son positivas, y eso está claro. ¿Cuáles son los principales retos que veías hace 20 años, que ahora se pasaron, pero que ahora estás teniendo otros retos que tenemos que pasar? Sí, mira, es un buen tema porque yo creo que se ha sobrevalorado en la industria wellness. Es decir, seguro que en tu podcast nos escucha mucha gente que está empezando un negocio relacionado con salud, bienestar, y que por cierto me parece maravilloso, porque todos al final necesitamos un business para ganarnos la vida, pero si ese business puede hacer además una función de ayudar a otras personas, es decir, tú puedes ganarte la vida de tres formas. Uno es con cosas que ayudan al prójimo, otro es con cosas que son neutras para el prójimo, que son la mayoría de las industrias, ¿sí? Y otros son cosas que hacen daño a las personas, ¿sí? Entonces hay que enfocarse en a qué te dedicas, a qué dedicas tu talento, ¿no? Y tu tiempo, tu vida, ¿no? Está transitorio, pues ¿a qué se lo dedicas? ¿A qué industria? ¿A las que hacen el favor, a las que son neutras o las que perjudican? ¿Sí? Dicho esto, creo que la industria de wellness está teniendo un efecto llamada exagerado para la economía real que existe hoy. Es decir, yo entiendo que la industria de wellness nosotros llevamos 20 años con esto. Cuando nosotros empezamos, tú llevas 17, by the way, happy birthday. Cuando empezamos en esta industria, hablábamos de lo que hacía Shah y de su método, la gente te preguntaba, pero esto es un hospital. No, no es un hospital. Entonces, ¿un hotel con un spa? No, tampoco. Porque claro, nuestro cerebro siempre intenta relacionarlo con cosas que ya existen, pero en realidad se estaba abriendo una nueva categoría que el tiempo ha demostrado que es una categoría independiente por sí misma, que es medicina preventiva y predictiva. Preventiva y predictiva, las dos cosas. ¿Qué pasa? Que hasta hace muy poco era un océano azul, Blue Ocean, es decir, pocos players con una demanda relativamente alta. Ahora han llegado un montón de players nuevos, pero no creo que estén teniendo la respuesta del mercado que ellos esperaban. Y eso implica muchísima resiliencia, muchísima capacidad de aguante, muchísimo escuchar qué está de verdad demandando el público. Entonces te encuentras, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, que hasta ahora pues, no habían muchos centros de longevity. Ahora hay un centro de longevity biohacking y todos los fitness ahora ya son centros de longevity. Entonces, y todos quieren trabajar con el modelo de membership. Claro, llega un momento que no hay tanta gente que quiera pagar por estos modelos que además ofrecen todos lo mismo. Entonces, la cama hiperbárica, el red light, etc. Entonces, o tu producto es muy diferencial, ¿sí? O sí vas a encontrar que tal vez lo que nos han vendido, que esto está booming, no tienes realmente esa sensación ahora. ¿Por qué? Porque es una industria nueva que se está desarrollando. Entonces, en 5 años o en 3 años, sí vamos a ver quiénes son los winners, quiénes son los losers de la industria, qué empresas se han quedado, cuáles ya no. Pero ahora se está moviendo todo. Es una energía que se está moviendo muy fuerte y no es tan fácil como parece. Correcto. ¿Sí? Esa es mi opinión. Me encanta tu opinión y la comparto en el sentido de que hay que entender muy bien las necesidades, pero también hay que innovar en las respuestas que les damos a esas necesidades para que realmente estemos ayudando a un proceso de empoderamiento, de transformación. Tú sirves a un tipo de público que atrae mucho la idea de longevidad, atrae mucho la idea de belleza, de bienestar, y me gustaría saber cómo ustedes han entendido ese público y diseñado su respuesta, es decir, su producto y su servicio, para realmente entregar algo que sí cumpla y no algo que se vuelve genérico. Y ahí yo creo que
ustedes de verdad se han dedicado a eso, porque el DNA de su empresa viene mucho de haberse visto en el espejo y buscado opciones que no había, y por eso las hicieron. Sí. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, te diría que SHA es un modelo de evolución constante. Es decir, si tú ves la lista de tratamientos y servicios que ofrecíamos hace 5 años y la que ofrecemos ahora, pues ha cambiado mucho. ¿Y por qué? Porque tenemos una escucha activa a nuestro público objetivo. Nosotros tenemos un patrón que hasta tiene un nombre. Es un señor que se llama Pam y Neil. Neil es el hombre, Pam es la mujer. Sabemos la edad que tienen, sabemos dónde trabajan, sabemos todo. Y entonces, esos son los prototipos que representan el 80% de nuestro público objetivo. ¿Sí? Entonces, antes de lanzar cualquier nuevo programa, cualquier tratamiento, después de que ha pasado todas las test de medicina y ya estamos antes del lanzamiento, le preguntamos a Pam y Neil. Es como si imagínate que tienes un board y hay una silla vacía de Pam y una silla vacía de Neil y les tenemos que preguntar, ¿es esto lo que estáis buscando? ¿Y cuánto estáis dispuesto a pagar por ello? Y si tuvierais, hacemos un ejercicio que es ability to spend. Es decir, oye, si te doy X dinero, que es lo que sabemos que de media te gastas en una semana en SHA, ¿sí? ¿Cómo te lo gastarías? ¿A qué le dedicarías? ¿Qué porcentaje le dedicarías a cada cosa? ¿Sí? Entonces, y luego tenemos amigos ya que son huéspedes repetidores que llevan 15, 20 años viniendo prácticamente todos los años. Y entonces, una vez al año, les llamamos y les invitamos a compartir con nosotros sus sugerencias, sus experiencias, y les hacemos preguntas concretas. Entonces, todo esto está haciendo que hacemos un reshape continuo del producto para que siempre esté adaptado al jefe. El jefe no soy yo, el jefe no es nuestro presidente, el jefe es nuestro cliente. Entonces, y nuestra propuesta de valor siempre es one stop shop. Es decir, sé que hay muchísimo ruido en el mundo de longevity wellness, sé que, oye, pues, qué bueno tener una marca que tienes esa credibilidad, que analiza todo ese ruido y te diferencia what is real and what is not real, what is useful and what is marketing. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra propuesta de valor. Probemos todo lo nuevo con ojos, por supuesto, de niño, de aprender, pero también críticos. ¿Sí? Y analizamos y decimos, pues esto se queda, esto no nos convence. Y a veces hay algún tratamiento que hemos tardado 3 o 4 años en incorporar. Para nosotros no tiene una ventaja ser los primeros que lanzan algo al mercado. Para nosotros lo que es importante es que siempre seamos una marca de trustability, no perder nunca la credibilidad de nuestra audiencia. Y para eso tenemos que analizar muy bien qué incorporamos y qué no. ¿Cuál es tu promesa a Neil? Es life optimization. Okay. Me da igual dónde estás, Neil. Vamos a hacer de ti la mejor versión posible. Okay. ¿Sí? Okay. ¿Y cómo lo hacemos? Ajá. East meet West. Es decir, creemos que son dos mundos que han estado muy separados. Todo lo que es science-based, biohacking, etc. Y luego, pero hay una cultura milenaria de Oriente súper valiosa. Japón, China, India, que tienen un conocimiento ancestral muy bonito. Pero son dos mundos que no se han sabido entender. Tal vez por egos, tal vez por approach muy diferentes. ¿Sí? Entonces, SHA, toda persona que trabaja en SHA, tiene que ser open-minded para saber que lo que tú sabes puede aportar valor, pero lo de tu compañero también. Y aquí la clave es en cómo en pocos días podemos crear un efecto muy positivo en la salud y bienestar de las personas. Y si esa herramienta suma, esa herramienta tiene que estar presente. Eso me llama la atención, porque en wellness a veces también ofrecemos cosas que en 5 minutos y ya te transforman, ¿no? Y sabemos que la transformación no nada más toma tiempo, sino que también realmente se ve en el largo plazo. Si no nada más fue 5 minutos y te diste cuenta que el nuevo iPhone o el nuevo gadget o el nuevo membership no hizo la diferencia. Y por eso se me hace muy osado de su parte decir, en pocos días voy a hacer un punto de inflexión. Eso es. ¿Cómo lo logras? Nosotros lo logramos de una forma muy concreta y es hiperpersonalización. Es decir,
Nuestro público objetivo tiene todo en la vida, menos tiempo, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta de valor es cómo en pocos días podemos crear un cambio significativo. 1, que tú lo percibas mirándote en un espejo. 2, que lo notes, que tu nivel de energía sea diferente, lo percibas, que te encuentres bien, que tus sentidos estén de forma exponencial. Y 3, que desde un punto de vista de analítica hayan KPIs o biomarcadores que ya demuestren una mejoría. Esas 3 cosas para nosotros son importantes. En ese periodo En de ese tiempo. periodo de tiempo. Okay. Porque si lo conseguimos a eso, la persona está dispuesta a hacer cambios en sus hábitos. ¿Sí? Es muy difícil que yo te convenza de cambios en hábitos, porque tú ya sabes en tu inconsciente qué es bueno y qué es malo. Yo te tengo que enseñar en ti mismo los beneficios que te va a producir esos cambios de hábitos para que estés empoderado y realizar ese cambio. Es muy difícil para el ser humano cambiar hábitos cuando nos hacemos mayores. Claro. Pero si te enseño el beneficio y lo sientes, ahí estás más dispuesto. Entonces, ese es nuestro challenge, como en pocos días. Entonces, por eso estamos siempre jugando con el reloj de cuántos tratamientos al día, cuáles son los más personalizados, cuáles son los que a ti te vienen. Ya tienen en este momento 850 tratamientos, imagínate. Te volverías loco intentando entender para qué sirve cada uno. Entonces, ahí está la clave, de no aturdirte con los 850 tratamientos, decirte a ti, Vincent, te vienen bien, a ti, en esta semana que vas a estar con nosotros, estos. Porque estos son los que, según el diagnóstico que te hemos hecho, mayor resultado de optimización vamos a ver. Claro. Luego ya el último día te dicen, me encuentro maravilloso, ¿y ahora cómo? ¿Qué hago? Cuando vuelva a Nueva York, a Ciudad de México, a Miami, ¿qué hago? ¿Cómo continúo con esto? Con mi personal trainer, con mi nutrición saludable, con mis tratamientos de biohacking, mi medicina regenerativa, etc. Y entonces, bueno, yo creo que la gran apuesta es cómo crear un ecosistema 360. Empezando por el hábitat, lo que hemos dicho, todo lo que es wellness real estate, luego los templos, que para nosotros lo consideramos un templo, que es el sitio físico donde vienes a hacer tu retreat, pero el punto adicional es cómo te damos las pautas para tu día a día. ¿Y eso cómo lo logran? Se regresan a casa, vuelan, Sí. ¿y cómo se llevan? Porque es mucha información y muchos cambios que uno quisiera. ¿Cómo los acompañan fuera de su... One at a time, no te volvemos loco. Entonces decimos, mira, en esta oportunidad nos vamos a centrar en esos 3 puntos, ¿sí? En nutrición vamos a suprimir azúcar, vamos a suprimir harinas refinadas y vamos a reducir esta vez el consumo de cafeína a la mitad de lo que estás haciendo. No te vamos a privar, pero decimos, cambiamos esto. En fitness vamos a hacer estos 3 ejercicios para fortalecer tu musculatura, back, L4, L5, tac. Y luego queremos que te hagas una prueba analítica de estos 3 factores que son los que queremos revisar en 6 meses. Y ya, y de a poco. O sea, esto va de un trabajo. Claro. Y dan seguimiento a distancia. Exacto. Y la idea es que regresen tal vez en un año. Exacto. Ok. Entonces es un camino. Por eso es tan importante la credibilidad. Claro. Porque en el momento en el que tú te sientes saturado de oferta, de marketing, de upselling y demás, pierdes esa credibilidad. Claro. Entonces es un trabajo de decir no, de a poco, porque nos interesa más el value de un huésped all night long, claro, de lo que vamos a hacer en esta semana. Muy bien. Hay algo de la filosofía oriental, digo, no se puede reducir a una porque son muchas, pero que al compararla con la occidental, creo que es muy claro que en Occidente vemos una visión más mecanicista de la vida, de la salud, ¿no? Como si el cuerpo es una máquina, inputs in, inputs out, es un reloj mecánico. Y en Oriente me da la impresión que es más una comprensión más holística, donde no, el cambio es orgánico, el cambio es ecológico, no es una cosa que engancha a otra. Lo que quiero decir es, en estos procesos de transformación, una cosa es hablar de todos los hábitos de estilo de vida que pueden hacerte cambiar tu salud y tu longevidad. Y una cosa son las creencias y las barreras emocionales que van despertándose en el camino y que cambian o sea, no hay sanación del cuerpo si no hay sanación de la mente, no hay sanación del alma. Y eso requiere un acompañamiento sutil, un acompañamiento que a veces hasta nos da miedo entrar a las cosas difíciles,
Y yo cuando voy a catalizar un proceso de cambio, pues hay que tocar los duelos profundos, hay que tocar las heridas profundas, porque ahí están muchas de las cosas que anclan comportamientos o hábitos no tan saludables, ¿no? Ya sea de relaciones humanas o de hábitos de consumo o lo que sea. ¿Cómo juega en tu mente, Alfredo, este tema del bienestar mental, emocional? ¿Y cómo juega esto con toda la optimización de la vida de las personas en el negocio? Sí, mira, te escuchaba y se me ocurrió una anécdota que me dejó un poco impresionado. Estuve hace poco con una de las personas que es no te revelo el nombre, pero es una de los grandes gurús que hoy pues tiene millones de followers, que sabe muchísimo de biohacking, ¿sí? Muy relacionado con una de las grandes universidades de Estados Unidos. Y también sabe mucho de psicodélicos. Y le pregunté, si tuvieras que elegir una cosa que produce un cambio más sustancial en las personas, ¿cuál sería? Es una persona de ciencia. Y me dijo la oración. Digo, ¿cómo? Pray. Me pareció impresionante, ¿no? Todos los avances de la humanidad, de la ciencia. Y este señor, que es un científico, dice que la oración es lo que más trasciende y lo que más puede producir un cambio en las personas. ¿Sí? Sí, contestas mucho con eso. Y yo siento que Occidente requiere un poquito más, no de decirlo, porque eso también se va a empaquetar y se va a vender como una nueva metodología por 9.99, ¿no? Pero nuestra experiencia humana, eh, independientemente de los años que cumplamos, el dinero que tengamos, los indicadores externos, la experiencia humana de estar en paz en la piel de uno mismo es lo que nadie dudaría que es el éxito. Y cómo, y esa es creo una pregunta que no vale la pena prostituir en términos de cómo lo vuelves un business, pero al mismo tiempo, si estás en el business de la transformación y optimización humana y no puedes tocar esa oración, esa manera de vivir, pues también está limitada tu servicio, porque pasa por ahí. Claro. Sí, yo te diría que pese a todo lo que hemos avanzado, los elementos que realmente funcionan para una mejor longevidad son los mismos que ya conocíamos hace 100 años. El cómo se implementan es lo que ha cambiado. Pero hoy, si analizamos esas famosas Blue Zones, pues, y lo que SHA promueve es un lifestyle. Nosotros no vendemos la pastilla mágica. Te decimos cuáles son los hábitos que van a hacer que vivas más años, con mejor salud, porque tu sistema inmunológico es brutal si lo sabes, es exponencial si lo sabes usar, y en armonía y paz contigo mismo. Y esos son, uno, la nutrición adecuada. Pero claro, ahí es donde entras a fondo. ¿Qué es la nutrición adecuada? Por ya pasan muchas personas que llevan media vida haciendo dieta, esforzándose, pero no es la dieta adecuada para ellos. Imagínate, haciendo un esfuerzo, pero no es lo que realmente su cuerpo necesita. O es lo que necesitaba hace 10 años y no es lo que necesitan en esta etapa de su vida. La alimentación adecuada. 2, el movimiento. Pues, en las Blue Zones, si te das cuenta, hay pueblitos como uno en Cerdeña, que dices, bueno, ¿y qué gimnasio tienen allí? Pues no, pues tienen que caminar 40 minutos para llegar al agua potable, pero hacía que el cuerpo tuviera que estar en movimiento. Hoy, pues en SHA y en sitios lo llevan al siguiente nivel, que bueno, te hacen un análisis de masa muscular, te dicen con una máquina que tenemos que se llama Ícaros, con inteligencia artificial, cómo jugar con la musculatura y el equilibrio a la vez. Vale, pero al final es lo mismo, que es movement. ¿Sí? Estamos hechos para el movimiento. ¿Sí? El número 3 es toda la parte relacionada con community. Somos seres sociales. ¿Sí? Entonces, generar unas relaciones de amistad, de trustability, de creer, de tener valores en común, de tener discusiones sanas y evitar personas tóxicas, te crea un entorno social maravilloso. ¿Sí?
Por eso hay una epidemia de la soledad, ¿sí? Eso es un problema. Cuando ya te quedas solo, sin comunidad. Eso te lleva directo a la muerte. ¿Mm? El otro factor fundamental es la salud emocional, psicológica y emocional, ¿sí? Que ahí, pues con todos los avances de la ciencia, ahí estamos perdiendo territorio, ¿sí? Sí. Tanto impacto, y es un impacto que nos tiene hiperactivos, ¿sí? Y no nos deja momento de relax del cerebro. Por eso es tan importante en un mundo tan activo la meditación. Claro. ¿Sí? Y luego, por supuesto, viene el factor clave que hoy tenemos, que es diagnóstico. La medicina ha avanzado muchísimo en todo lo que es early stage. Hoy, cualquier cosa, incluso enfermedades serias, que las detectas a tiempo, es muy probable que tengas cura o sanación. Si ya lo detectas en una fase muy avanzada, lamentablemente ahí la ciencia ha avanzado muy poco. Todos hemos perdido familiares por una detección tardía, ¿sí? Entonces es fundamental trabajar con lo que hoy la ciencia te permite, que es un diagnóstico adecuado a tiempo. A nuestras edades ya un chequeo anual es un must. Y hoy es súper asequible. En pocas horas, con una inversión mínima, te dan un screening del cuerpo que te da la información que te permite tomar decisiones a tiempo. Sí. Y hay gente que dice, no, yo prefiero no enterarme. Bueno, pues es una tontería. La data es poder. Sí. Luego tú decides cómo la utilizas. Sí. Hay un tema que te quería preguntar. En base a tu público objetivo, que sabemos que son personas de un estrato socioeconómico alto, nosotros hemos visto en las últimas décadas en el mundo cómo ha habido un aumento en cáncer, hipertensión, diabetes, que son enfermedades del estilo de vida, y no porque tenemos personas flojas y glotonas, sino porque el entorno pues, nos ha alimentado de una manera no saludable, nos ha hecho sedentarios, etc. Estas personas tienen acceso a muchas cosas y sin embargo también están con estos grados de diabetes, depresión, obesidad, hipertensión. Y yo de pronto siento que también ellos quisieran comprar el bienestar, quisieran comprar la longevidad. Pero no, el camino es el de siempre, es back to basics hace 100 años, nutrición, movimiento, salud emocional, salud social, etc. Y lo que he estado pensando mucho es cómo hacer cool en el estrato económico alto esta idea de que la sanación sí puede ayudar con estos grandes aparatos y grandes diagnósticos y pruebas y todo, pero últimamente lo cool es hacerte cargo del lifestyle, rediseñar tu espacio para un lifestyle saludable y volverlo como esa definición de éxito, porque si logramos eso, hay un trickle-down effect hacia la población, de que lo cool es pues decirle que no a ciertos alimentos, movernos de otra. Entonces, ¿qué tanto ves que en ese sector hay tanto la pulsión de quererlo comprar con dinero como también la realización de que no se puede? Sí. Yo creo que el awareness hoy en las capas altas es altísimo. Okay. Sí, sinceramente creo que hemos progresado muchísimo. Hasta hace poco la típica figura de una persona de negocios exitosa era un señor obeso, fumando un puro y comiendo y bebiendo hasta la saciedad. Hoy es justo lo contrario. Quedas con amigos para hacer deporte, intentas evitar excesos de alimentos, fumar ya no es algo cool, ¿sí? Y hoy sí es cool buscar propósito, que es el otro factor que me dejé antes. La misma vida, viviéndola con propósito o sin propósito, te alarga tu vida y te hace más feliz. Imagínate. Entonces, es una invitación a pensar, ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Y qué me gustaría que recuerden de mí cuando yo ya no esté? ¿Sí? Trascender un poquito más. Me encanta. Trascender, porque al final vivir más años, ok, está muy bien, pero ¿para qué quieres vivir tantos años? Me encanta porque el business plan personal de Alfredo, de qué quiero de propósito, se espejea en el business, de que para qué está este business,
cuál es el propósito del business. Y al mismo tiempo, a las personas que ese business sirve, es llevarlos a ese mismo lugar. Te encuentra ese propósito y se vuelve ese círculo. Es maravilloso. Sí. Estoy bendecido de poder dedicar mi tiempo, mi energía a ayudar a personas a que tengan la mejor versión de sí mismo, ¿sí? Y eso transforma mundos. Porque si la persona está en equilibrio, en paz interior, con un sistema inmunológico fuerte, va a tomar mejores decisiones para él, para sus familias, sus colaboradores y para el planeta. Por supuesto. Entonces es una forma de intervenir en toda la cadena de valor a través de estas personas que nos visitan, que son decision makers. Exactamente. Me encanta eso y a veces hay una crítica cultural muy válida, ¿no? De que a veces este tipo de cosas son inaccesibles a ciertos estratos. Y lejos de esconderse de eso, sí es una verdad, pero también tiene un efecto generativo. Y va a tomar tiempo, pero si cambias la mentalidad de las personas que hacen negocios, que crean cultura, que manejan la información, pues eso es un efecto inmediato, bueno, no inmediato, más bien, en segundo plano para el resto de la población. No que tengamos que dejar esos esfuerzos nada más ahí, pero son muy valiosos, sobre todo cuando están equilibrados con esta definición de éxito tuya, ¿no? Claro. Ahora, el tema que está ahora en todas partes, la inteligencia artificial. A ver, yo te hablo de mí porque yo llevo 2, 3 meses bastante desubicado, porque me estoy dando cuenta que la inteligencia artificial claramente está transformando todo y pone preguntas sobre los fundamentos de lo que creemos que es la realidad, pero no es porque antes sí sabíamos lo que era la realidad y ahora no sabemos. Nunca supimos, nada más teníamos ciertos parámetros que ya no cuestionábamos tanto y ahora esto está cuestionando, pero igual eran decisiones arbitrarias de, esta era la realidad. A lo que quiero llegar contigo no es que me platicaras, primero, cómo tú has vivido esta sorpresa de que la inteligencia artificial es algo que cambia muchas percepciones de lo que es la realidad para ti, y después que hablemos un poquito de cómo pensar, no cómo integrarlo, pero pensar la integración en el mundo de la salud. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante la encíclica del Papa. Me parece valiente, además, que la máxima autoridad de la Iglesia Católica se meta en un tema como es inteligencia artificial. Pero sí me parece bien, porque al final la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es una herramienta y el uso que los humanos le demos de ella va a determinar si es buenísima o es malísima, ¿sí? Entonces, yo creo que es buenísima si tienes un uso adecuado. Entonces, para salud, puede revolucionarlo todo. Es decir, nuestro objetivo hoy es intentar que nuestros huéspedes lleguen al 2035 con la mejor salud posible, porque lo que va a pasar de aquí al 2035 en el ámbito de health es más de lo que ha pasado en 100 años. Lo que vamos a vivir es una revolución muy fuerte. Te estoy hablando de locuras que hoy piensas que son ciencia ficción, pero que van a pasar en menos de 10 años. Entonces es importante llegar a ese momento con tus órganos vitales de la mejor forma posible, porque a partir de ahí se van a poder replicar sin trasplante. Se va a poder tener un gemelo digital en el que se va a experimentar cualquier tratamiento antes de trabajarlo contigo y vamos a ver qué grado de respuesta tiene en tu gemelo digital antes de en ti. O sea, vamos a vivir cosas que es una maravilla. Somos unos privilegiados, ¿sí? Ya aparte de ser una empresa de salud, es una marca de lujo, ¿sí? Con lo cual, a nosotros como marca de lujo nos gusta que la inteligencia artificial esté en el back, no en el front. El front para nosotros siempre tiene que ser humano. Personas humanas con un training impecable tratando seres humanos. Creo que va a ser más disruptivo en otros segmentos en el que es mass market. En el mass market la inteligencia artificial puede pasar a protagonista. En nuestro segmento creemos que tiene que ser un complemento para que esos seres humanos ya excelentes de por sí puedan tener un performance incluso mejor
en el cuidado de la salud de los huéspedes, ¿sí? Pero no sustituir, ¿sí? No sé si me explico. Sí. Bien, entonces, por ejemplo, inteligencia artificial, un rol que creo que ya para nosotros es muy relevante es, antes estábamos hablando de medicina predictiva, de diagnóstico. Si unes la información que nos da un escáner de un chequeo de salud, ¿m? Con MRI, con escáner cerebral, etc., con tu información genética, que por cierto nos hemos pasado años sobrevalorando la información genética, ahora se demuestra que el impacto en nuestra salud no es más de un 7%. El otro 93% es lifestyle. Y lo unes con tu lifestyle, con tus hábitos de vida. Esos tres lo metes en inteligencia artificial y es capaz de decirte no solo cómo estás hoy, sino cómo vas a estar dentro de 3, 5 y 10 años, manteniendo la constante. Y entonces ahí es cuando empiezas a trabajar en qué pasa si cambio la constante. La constante para cambiar es el lifestyle. Y ahí es cuando empiezas a trabajar con tablas de variabilidad. ¿Sí? Es muy interesante. Muy interesante. ¿Tú has usado para ti, de qué maneras lo has usado para ti? Que ya tenías mucho mindset, ya tenías muchos hábitos, ya tenías acceso a muchos diagnósticos y terapias. Y llegó esto hace unos años. ¿Y qué cambió en ti cuando empezaste a jugar con esto? Sí, bueno, yo te puedo enseñar Yo sí uso esto, inteligencia artificial, en mi chequeo de salud. Entonces, yo sí sé qué órganos tengo que tener más atención. Sé cuál es el protocolo que utilizo cuando estoy cansado. Sé cuál es el protocolo después de viajes largos. Y sé cuál es el protocolo periódico, llámalo biohacking, pero es sobre todo medicina regenerativa. ¿Y eso lo optimizaste ahora? Sí. Pues este fue para mí el primer año en el que empecé a aplicarme células madres, por ejemplo. Y sí he notado un efecto maravilloso. Y hemos inaugurado, por cierto, la semana pasada, nuestro banco de células madres dentro de SHA para jugar con la inmediatez. ¿Sí? Antes tenías que depender de una logística, la descongelación podía reducir el número de células vivas en el momento del transfer. Hemos querido eliminar toda esa y asegurarnos que la trazabilidad y el momentum sean perfectos cuando la persona decide ese transfer. Muy bien, muy bien. Pues me gustaría ir concluyendo esta conversación, Alfredo. Gracias por compartir de manera tan generosa. Un placer. Hablando del... bueno, antes de cerrar, me gustaría... Sé que ahora estás abriendo o están desarrollando en los Emiratos. Y no me imagino no fue una decisión fácil, por muchas razones. Pero, ¿qué fue lo que los llevó a que culturalmente dijeran, vamos para allá? ¿Y cómo lo ves como un... O sea, tomar esa decisión es una decisión de también ir allá a crear una cultura que te va a exigir dialogar de maneras diferentes, como lo has hecho en España o en México. Y me interesaría saber cómo esas diferencias culturales, en qué cosas sí se quedan de SHA y qué cosas se tendrán que mover para que no nada más haga sentido ahí, sino que también ustedes encuentren maneras innovadoras de seguir hablando y desarrollando el concepto. Sí, mira, como sabes, SHA nació en España hace 20 años. Y nuestro objetivo como empresa, como marca, es tener presencia en todos los continentes. Es decir, no van a haber muchos SHAs en el mundo, pero sí queremos repartirlos, que eso complica muchísimo las operaciones, ¿no? Pero sí los queremos repartir a lo largo de los diferentes continentes para intentar que cualquier ser humano, en menos de 5 horas de vuelo, pueda acceder a este templo de salud y bienestar. Después de SHA, nuestro propósito era América. Todo el continente americano. Y de todo el continente americano elegimos México. Concretamente, un enclave maravilloso que está cerca de Cancún, en el Caribe, que se llama Costa Mujeres. Es una joya. La verdad, estamos bendecidos con el lugar. La vocación que tiene SHA México es cubrir todo el continente. ¿Sí? Challenge, muchísimos.
y los mismos que viviremos en Emiratos, que es una cultura diferente, necesidades diferentes, pero el modelo de negocio de Shah es 80% el mismo listado de tratamientos y servicios, que sabemos que es súper efectivo y sabemos que es parte de la identidad de marca que buscan nuestros huéspedes. Pero un 20% de la lista de tratamientos y servicios lo llamamos local uniqueness. Uh-huh. Y es, ¿qué tiene esta región que ofrecer al mundo en wellness? Y esas 20% de tratamientos, de alimentos, de servicios, de protocolos, no viajan. Se encapsulan en ese destino. Para que esa comunidad de Shah que se está generando tengan ese aliciente de ir a los diferentes Shahs y conocer ese 20% de uniqueness. En México, ese 20% está en la parte clínica, muy relacionada con medicina regenerativa, células madres, natural killers, ¿sí? Gracias a un marco legal muy favorable que tiene México en comparación con otros países. Y en el área wellness hemos resucitado algunos protocolos y tradiciones de la cultura milenaria maya, ¿sí? Empezando por el temazcal, pero unos scrubs fantásticos. Entonces nos gusta encapsular ese. Entonces sí queremos que ese americano viene aquí y sí viva un poco de esa experiencia local y que sepa distinguir que está en México. Me ¿sí? encanta, me encanta. ¿Y qué puedes anticipar de lo que va a haber allá de uniqueness de ese 20% en Emiratos? Ya Invítame a otro post y te lo a la cuento. siguiente. Perfecto. Muy bien, Alfredo. Pues empezamos hablando un poco de los hijos y me gustaría también cerrar por ahí. Estás tú en un negocio familiar. Sí. Digo, no empezaron este negocio cuando tú eras niño, pero tenías Veintitantos. Veintitantos. Y ahora tus hijos ven esto poco a poco cada vez más. ¿Y qué le dirías ahorita a alguno de tus hijos sabiendo que en 20 años probablemente tomen tu posición? No sabemos, tendrán su libertad, pero ¿cuál es el mensaje que dejarías hoy para que en 20 años, si toman la rienda de este proyecto, recuerden, sepan, consideren que es importante decirles hoy para en 20 años? Ajá. Sí, qué bueno. La verdad es que como padres tenemos un challenge, igual que te decía que vamos a vivir algo exponencial en lo que es salud en los próximos 10 años, como padres tenemos un challenge enorme porque estamos criando y educando niños en el que cuando terminen sus estudios probablemente muchas de esas carreras ya no tengan sentido, ¿sí? Muchas de esas profesiones ya ni existan. Entonces, eso antes no pasaba. Tú estudiabas arquitectura y sabías que ibas a hacer casas toda tu vida y ya está. Hoy estudias arquitectura y no tienes ni idea cómo la inteligencia artificial va a cambiar todo. Y si tu valor va a estar en el conocimiento del programa o va a estar en cómo metes información en el sistema y qué fase, si es concept design donde está el valor añadido y todo lo demás lo van a hacer máquinas al schematic, ¿no? Entonces, viene una etapa que como padres tenemos que decidir cuál es la formación que queremos a estos niños dejarles y todo va por el lado del soft skills, ¿sí? Las capacidades de conectar con humanos, ¿sí? A mis hijos, ¿qué les diría? Primero que no se sientan para nada condicionados a que su felicidad o su journey tenga que estar relacionado con lo que yo me dedico. Cada uno tiene que encontrar su camino. Y si en algún momento deciden unirse a estos proyectos que tenemos, tienen que honrar las raíces, ¿sí? De nuestro fundador, mi padre, porque él lo creó. Él lo creó por un acto de generosidad muy grande. Él tenía problemas de salud y se curó gracias a las terapias que hoy aplicamos en Shah. Entonces nunca perdamos la esencia de por qué se creó esto, ¿sí? Y siempre la búsqueda de la excelencia y siempre to be always the student of the room, siempre con humildad. A veces te dan muchos premios internacionales, Hoy es el primer día para empezar nuevo. Me encanta. Que así sea, que así se continúe, y yo creo que eso es un mensaje de esperanza para todos los terrestres, los terrícolas que estamos aquí, y que ojalá a través de estos proyectos y estos principios hagamos buen uso de los negocios y de las nuevas maneras de hacer las cosas que se nos van a presentar
para seguir expandiendo lo que siempre hemos sido y lo que no necesitamos nada de afuera para realmente sacarlo a relucir. Simplemente es actualizarlo. Un placer estar contigo hoy. Igualmente, Alfredo, todo lo bueno y felicidades. Muchas gracias.